Sí, tal vez, señores y compañeros, las políticas de desarrollo productivo, que tal como nosotros la estamos concibiendo, recordemos que hay una fase de diagnóstico, que es lo que ya de alguna manera hemos hecho en el proceso de selección de sectores, y por otra parte hay un componente relacionado con la implementación. Este tema, compañeros y compañeros, que tal vez ahora nos parece sencillo, los que hemos estado en este proceso desde la administración anterior, nos llevó casi 2 años entender, digamos, algunas cosas, no porque, digamos, tal vez no hubiese una adecuada investigación, sino que existían diferentes modelos que nosotros revisamos internacionalmente. Creo que, digamos, la forma más sencilla de explicarlo es eso. En las políticas hay dos fases. Ya hay una fase de alguna manera que se hizo, que fue el tema de la selección de sectores impulsores de la economía, y ahora viene la parte de la fase de la implementación. Además, debe existir cierto orden. Hago una aclaración porque aunque yo voy a presentar esto, la Secretaría Técnica, digamos, de ese proceso, para ir explicando temas de responsabilidades, la Secretaría Técnica es la que lleva el control del plan en ese proceso. La Secretaría Técnica, en este caso, en responsabilidad de la UNED, a través de la compañera Ania Quesada, debe de cumplir dos funciones fundamentales en una política de desarrollo productivo. Uno, precisamente llevar el control, como yo digo tal vez coloquialmente, ser el Pepe Grillo de estarnos diciendo ahí, mire, esto tiene que hacerse en estos tiempos, debe de controlarse, una especie de project management, y adicionalmente también tiene otra función relacionada con esto último que les estoy diciendo, que es convertirse en una PMO, la Oficina de Administración de Proyectos. ¿Por qué? Porque dentro digamos, de la política van a surgir, cuando trabajemos con cada uno de los clústeres, diferentes proyectos, y no es, recordemos, que la oficina, la PMO en una organización, en una estructura de gobernanza, no es la que ejecuta los proyectos, es la que nos dice cómo administrar la ejecución de esos proyectos. Entonces, hago esta aclaración previa porque la calendarización que vamos a presentar está relacionado precisamente, digamos, con este proceso de trabajo que tiene que hacer la Secretaría Técnica. Voy a compartirles, no es una presentación, es un Gantt en Excel, pero digamos, creo que esto nos va a facilitar para entender cuáles son las diferentes fases que debemos de desarrollar. Me parece que ya lo están viendo. Voy a tratar de aumentarlo un poquito para poder darles más amplitud. Las primeras fases, digamos, están relacionadas con la parte de la, como les decía, identificación de sectores, selección de sectores productivos. Compañeros y compañeros, esta reunión tratamos de hacerla bastante interactiva. Si por favor hay algún compañero o compañera que tiene alguna consulta sobre alguno de los puntos del proceso, nos detenemos y hacemos las explicaciones respectivas. Como la política debe responder, porque esto es la materialización en actividades de la estrategia, debe de responder a un enfoque de triple hélice. El punto siguiente, digamos, es que deben de seleccionarse equipos técnicos y de empresas factoras. Para efectos formales de la política, y se les han compartido algunos documentos en estos días, entendemos, digamos, por los equipos técnicos, la parte de universidad y la parte de instituciones. En el caso ustedes son representantes de las instituciones. En estos días están habiendo reuniones con el Consejo Nacional de Rectores y el señor rector de la UNED, también como en este caso por la función que está fungiendo la política, y con Presidencia de la República, para que las universidades designen contrapartes de representantes que van a ir a cada uno de los clústeres. Me gusta, por ejemplo, el compañero del MISID lo decía, yo voy a ir al clúster de TICS. Esto lo menciono también
como un ejemplo importante, porque nosotros debemos de empezar a, digamos, de acuerdo a las competencias de las instituciones y el trabajo que ustedes hacen, deben ir decidiendo en cuáles de los clústeres van a trabajar. Recordemos que en el caso de la zona norte, y para hacer el recuento de esto, vamos a trabajar en un clúster agroalimentario, vamos a trabajar en un clúster de manufactura liviana, un clúster de agroindustria, un clúster relacionado con temas turísticos y un clúster, digamos, de TICs. Entonces, esto, digamos, lo planteo, y no sé si se me quedó el de logística, esto lo planteo porque, digamos, de acuerdo a las competencias y la experiencia de cada uno de ustedes y las competencias, valga la redundancia, de las instituciones donde están ustedes, deben ir ya pensando en cuáles de esos clústeres se van a ubicar. Es parte de lo que hoy queremos conversar con ustedes, porque ustedes van a pasar a ser, digamos, el equipo técnico que va a conducir digamos, la estrategia en cada uno de los clústeres. Una vez que se han definido esos equipos técnicos, va a empezar el proceso de capacitación. Yo no voy a redundar mucho en eso, porque ahora Ania les va a explicar. Esto incluye el tema del curso de la UNED. Hay una parte, digamos, también de selección de empresas tractoras. Ese proceso nosotros también estamos trabajando. Si lo vemos en términos de tiempos, esas actividades deberían de concluir, digamos, por lo menos la selección de empresas tractoras, los equipos técnicos y demás, debe de concluir, digamos, a más tardar finales de noviembre de este año. Posteriormente, digamos, pasamos a lo que es el desarrollo propiamente del plan de trabajo que vamos a desarrollar. Hay algunas partes que ya lo estamos trabajando, pero digamos, metodológicamente ya están establecidas metodologías y el curso lo que les va a explicar a ustedes es cómo utilizar esas metodologías, pero si avanzamos bien en el tema del curso perfectamente, digamos, este año, podríamos empezar con el tema de diagnóstico de brechas de cada uno de esos sectores. Ahí lo que hacemos es utilizando metodologías de desarrollo participativo y respondiendo a 3 preguntas básicas: ¿qué recursos tienen? ¿Qué brechas existen en ese sector? Y cuáles proyectos podrían desarrollarse. Este componente, compañeros y compañeros, es muy importante porque de ahí es donde va a salir la planificación estratégica de cada clúster. Esto lo que nos va a dar insumos es para poder desarrollar el plan de largo plazo del clúster. Paralelamente, digamos, y como parte de ese proceso, tiene que trabajarse también en los componentes, digamos, filosóficos del clúster, para darle también una estructura y cohesión lógica al clúster, y además de que el sector, porque recordemos que a la hora de conformar clústeres lo que estamos haciendo es dándole gobernanza al sector, debe de tener esa cohesión filosófica inclusive. De ahí que vamos a trabajar en temas como la misión, la visión, cuáles son los valores que se van a manejar, digamos, en el clúster, y a partir de los insumos iniciales se trabajaría en lo que son la parte de definición de objetivos estratégicos y del núcleo. Nosotros tenemos proyectado, digamos, empezar digamos, o trabajar estos elementos hasta digamos, enero de 2021, pero perfectamente esto, si necesitamos alargarlo un poquito, lo hacemos. Esto es, tal vez, la orientación está a, digamos, desarrollar las principales acciones en ese sentido durante lo que nos queda digamos, del mes de diciembre, y posteriormente la parte, digamos, de enero trabajar. Pero si tuviésemos que extender ese proceso, no hay ningún problema. Quiero hacer en ese sentido una salvedad. Esto es una calendarización, digamos, que nos permite y le permite a la Secretaría Técnica ir viendo, digamos, cómo estamos en el avance. Pero nuestra experiencia, y en virtud de que por ahorita, digamos, y así vamos a seguir cohesionados los equipos técnicos, pero mucho del trabajo que vamos a hacer es de manera, digamos, focalizada e individual, los equipos con los clústeres. ¿Por qué menciono esto? Porque además cada clúster debe ir a su propio ritmo. Vamos a encontrar clústeres que van a ir mucho más acelerados, y eso es perfectamente normal.
en nuestra experiencia, cumpliendo, digamos, con todas estas fases. Y algunos van a decir, mire, no, nosotros necesitamos revisar esto o lo otro, y en eso no hay ningún problema. Recordemos que esto es para apoyar, digamos, los sectores productivos. Uno, para darle gobernanza, y lo otro también, que es muy importante, es para establecer una planificación de largo plazo hacia los sectores productivos. Y esa planificación tiene que ver también con sobrepasar ciclos políticos también. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque de la cohesión de un plan bien consensuado y de metas claramente establecidas, eso es lo que va a permitir la permanencia de esta política en largo plazo. ¿Quiénes van a ser los garantes de que eso se vaya a cumplir? En virtud de cambios, digamos, en la estructura política del gobierno. Dos actores que son fundamentales en eso, la academia y por otro lado, digamos, el sector privado. Y los que permanezcamos en el proceso, digamos, cuando haya un cambio político, en menos de 2 años aproximadamente, digamos, vamos a continuar apoyando ese proceso. No sé si hay alguna duda, consulta, problema existencial hasta aquí. Ok, continuamos. Una vez que, y digamos, una cosa que es importante y de manera paralela lo vamos a ver, voy a adelantarme un poquito, digamos, del punto 4 a lo que es propiamente, digamos, un elemento, digamos, que es paralelo, que es el trabajo con cadenas de valor. El trabajo de cadenas de valor es un trabajo que se debe ir haciendo paralelamente en el proceso una vez que tengamos estructurado ya el plan. Una vez estructurado el plan y su ejecución, debemos de establecer también como parte del plan el trabajo en cadenas de valor. Si ustedes ven, me estoy refiriendo específicamente al punto 11, pero lo estoy, no obstante, lo estoy poniendo prácticamente en abril, mayo, que podría empezar ese componente una vez que se hayan consolidado ciertos aspectos del plan estratégico. ¿Por qué estoy hablando de esto tal vez previo a hablarles de los otros puntos? Porque este es un proceso paralelo que se tiene que hacer. Y dentro de la planificación estratégica de cada clúster debe quedar también que van a trabajar de manera más detallada en las cadenas de valor. Los clústeres, y es parte de la decisión inicial que ustedes van a apoyar, y en su momento les vamos a explicar en el curso cuál es la metodología para hacerlo. Los clústeres deben de aglomerarse a partir de cadenas de valor. Y en esas cadenas de valor se tiene que trabajar, digamos, en diferentes ámbitos. Uno, determinar, digamos, cuáles son las brechas en cada una de las fases. Ahí nos vamos a ir si el clúster X, por ejemplo, el clúster agroalimentario escogió 5 actividades agropecuarias o agroindustriales para trabajar. Ahí lo que vamos, en la primera fase, lo que vamos a hacer ahora hasta enero aproximadamente es trabajar los temas generales del clúster para establecer una planificación estratégica general del clúster. Pero cuando trabajemos en el tema de las cadenas de valor, que eso aproximadamente empezaría, digamos, en marzo, en esa fase vamos a ir a trabajar de manera detallada todos los elementos de las diferentes fases de la cadena de valor. De manera genérica, las cadenas de valor tienen fases que son similares. La preproducción, que es todo lo necesario antes de la producción, la producción, los procesos de industrialización. En el caso de cadenas de valores de servicios son un poco más cortas porque ahí prácticamente lo que es la producción es la presentación de servicios. Eso es un ejemplo claro en el tema del turismo. Pero hay otra fase que es genérica, todos también, que es la comercialización y lo que es la parte de desarrollo de capacidades empresariales. Ese nivel de detalle lo vamos a empezar aproximadamente a partir de marzo para empezar a mapear primero cuáles son los eslabones de la cadena de valor, después determinar cuáles son las brechas que tiene, plantear soluciones estratégicas, quiénes son los responsables, y el clúster lo que va a conducir y va a dirigir es ese proceso para ir cerrando esas brechas. Amén de los otros temas globales que vamos a utilizar.
entonces, volviendo un poco, digamos, me adelanté un poquito en este tema porque ese tema va a ser paralelo. Vamos a iniciar aproximadamente, como les decía, aproximadamente en marzo. Pero una vez que el clúster tiene un plan estratégico, digamos, que ese proceso nosotros, si lo trabajamos, podríamos tenerlo perfectamente a esa fecha, digamos, a marzo o un poco antes. Y reitero, pueden haber casos en que se atrase, no habría ningún problema porque cada clúster tiene su propio ritmo. El clúster debe de tomar una decisión. Bueno, se van a integrar, digamos, como una asociación clúster. Esto para que la gobernanza se materialice, por ejemplo, en una ya representación jurídica, que es lo que nosotros recomendamos, o el clúster desea seguir operando mientras tanto, mientras se conocen, mientras trabajan un poco más, de una manera, digamos, más informal, si se quiere, ¿verdad? Esto, digamos, ya cuando se tiene un plan estratégico estructurado, que a su vez también implica tener comisiones en el clúster que estén trabajando, ya una vez concluido este plan, puede tomarse esa decisión. Nosotros, digamos, dentro de la estimación, valoramos que esa discusión podría darse entre febrero y marzo del próximo año en los diferentes clústeres. Ahora bien, digamos, una vez que el clúster ha establecido este proceso de planificación estratégica y ha establecido también, por ejemplo, si así lo decide, hacer una conformación jurídica, el clúster podría entrar en un proceso de negociación con el gobierno para establecer memorándums o acuerdos de entendimiento de tal manera que su planificación trascienda, digamos, en el largo plazo. Este proceso nosotros, digamos, estimamos si algún clúster quisiera manejarlo, que esto podría perfectamente arrancarse aproximadamente en julio del próximo año. Posterior, digamos, a esa, digamos, etapa de lo que es la parte del trabajo, ya, digamos, del memorándum de entendimiento, paralelamente, digamos, se tiene el trabajo en las cadenas de valor, lo que procede es empezar a ejecutar ese plan. He tratado de hacerlo resumido porque además explicarles un Gantt es, digamos, un poco tedioso estar viendo todo el tema de las fechas, pero sí les he tratado de explicar en un orden lógico. Nosotros les mandamos a ustedes, y si por favor alguno o alguna no lo tiene, les mandamos ese Gantt para que ustedes sepan un poco cuál es el orden de las actividades y si tienen alguna duda o consulta, digamos, yo lo dejaría acá. Los otros detalles son meramente elementos de evaluación propios de cualquier proyecto de esta naturaleza. Entonces no me voy a referir tanto. Voy a dejar de proyectar